Buenas noches, mi nombre es José Ruiz Zaragoza, soy gerente técnico del laboratorio Innofarma. Me encuentro con el doctor José Armando Ramírez Portela. Nos va a dar una plática sobre gastroenteritis en el paciente nefrópata. Ya lo presenté hace un momento. Esperamos un minuto en lo que se conectan más personas. Y pues bueno, doctor, ¿quieres decir algo antes de empezar? Pues nada más agradecerles a todos que pues se tomen este tiempo. Esperemos que sea una plática no muy larga, 1 hora. Y bueno, les agradezco mucho que se conecten, que tomen este tiempo de aprender. Obviamente, pues si tienen alguna duda durante la plática, háganosla saber. Cualquier problema que tengan durante igual la plática, no sé, que no escuchen o que vean mal, pues por favor también coméntenlo aquí en Facebook. Y pues con gusto los podemos ayudar. Perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias. Bienvenido. Laboratorio Innofarma agradece su asistencia a este foro. Y pues sin más preámbulo, comenzamos esta charla. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, ok, pues vamos a empezar con esta plática. Pues es un tema realmente que parece muy sencillo, ¿no? Que muchos pensamos que de pronto nuestros pacientes gastroentéricos, sobre todo hablando en los gerontes, pues que a veces los damos por sentado que hay una patología sencilla. Muchas veces no es el caso. Esta plática la estamos orientando mucho a que pongamos atención sobre todo en estos pequeños detalles que puede hacer muchísimo la diferencia entre que nuestro paciente nos dure meses, incluso años más de vida, a semanas, ¿no? Entonces, quiero hacer mucho hincapié en que tomen en cuenta cualquier signología clínica de nuestro paciente y la tomen muy en serio y que sepan y sepamos todos de dónde proviene y por qué se está dando esa signología y qué cosas las pueden causar. Entonces, pues vamos a empezar con esta diapositiva. Aquí este compañero aquí nos está diciendo que también entendemos o que también entiendes lo que estoy tratando de decirte, ¿no? Esto es lo que les estaba compartiendo hace un momento, porque pues es justo eso, pues ellos sabemos obviamente que no hablan, no nos pueden decir nada y pues tenemos que basar todo en lo que los propietarios nos estén comentando y sabemos que es difícil, ¿no? Muchas veces nos mienten los propietarios, a veces llega el paciente caquéxico y te dicen, pues así está desde ayer o hoy, así amaneció mi perrito, ¿no? Entonces, obviamente, necesitamos nosotros tener como ese tacto, esa sensibilidad para saber qué está pasando con nuestro paciente. Y en este caso particular de la gastroenteritis en el paciente nefrópata, pues muchas veces así pueden empezar nuestros pacientes con un pequeño vómito, una diarrea esporádica, hiporexia o de pronto un día come bien, el otro comió menos. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Muchas veces, pues nosotros como médicos, lo primero que decimos es, está así porque es viejito, ¿no? Ese es como nuestro primer pensamiento. Oiga, doctor, mi perrito, ¿por qué está inflacando? ¿Por qué está dejando de comer un poco? Es que está viejito, no importa, vamos a ponerle este medicamento. A lo mejor el paciente está mejor y el propietario, pues, se va contento, se va bien, pero no es nuestra labor, finalmente, que el propietario esté, pues, contento con nosotros, ¿no? Nuestra finalidad es atender a nuestro paciente, que el paciente esté bien, que se sienta bien, y obviamente, pues, le demos calidad de vida al resto de lo que le quede de su tiempo aquí con nosotros. Entonces, para empezar esto, les quería platicar un poquito de este paciente. Es Paul, es un paciente que vimos hace no mucho tiempo, y empezamos con esto que les comento. Es un paciente, un canino Schnauzer, macho entero, de 12 años. El propietario es súper apegado a él, ¿no? Es un propietario que, bueno, pues ya saben que a veces tenemos que hacer la de psicólogos también.
Entonces, es un propietario que pues vive solo en casa, no tiene pareja, no tiene papás, entonces este paciente es su vida. Entonces lo quiere muchísimo, tiene todo al corriente, no lo saca de viaje, lo saca casi en carreola, casi al parque, no deja que se junte con otros perros. Bueno, eh, ¿y qué pasa? Un día, pues bueno, lo lleva al médico porque empieza a vomitar, vómitos esporádicos, diarreas, de pronto ahí una diarrea un día, otro día está bien, pero pues inmediatamente acude con su médico. Y pues deciden empezar a aplicar un tratamiento inyectable, no recuerda cuál, empiezan a aplicar el medicamento, el paciente está mejor, sigue comiendo, haciendo una vida normal, este, salen a caminar, come, vuelve a vomitar el paciente, lo vuelven a llevar, le dicen pues que es una gastritis porque ya está viejito, el propietario pues comenta que empieza a orinar un poquito más, empieza a tomar más agua de lo normal, pero bueno, pues le comentan que eso sigue siendo normal por la edad, ¿no? Este, de, de pronto empiezan a ser un poquito más frecuentes los vómitos, las diarreas más frecuentes, empiezan a cambiar la dieta, ¿no? Aquí vemos que le dan una dieta con licuado de papa, comida intestinal de Royal, y el paciente pues ahí medio la lleva. Pero ¿qué pasa un día? Lo llevan porque pues ya de plano empezó a dejar de comer abruptamente, tenemos ya la hiporexia mucho más marcada, que después desencadena una anorexia, debilidad de miembros pélvicos, el paciente pues ya no se puede incorporar adecuadamente y que deciden aplicar un esteroide porque bueno, igual le dicen que es algo neurológico, que pues ya está viejito y que pues, va a estar mal, pero bueno, deciden hacerle estudios y es unos estudios de sangre para ver pues, qué está pasando, ¿no? Y en ese momento, pues ya el paciente ya está totalmente deprimido, anorexia, hematoquesia, hematemesis, y ya entra en un estado de adipsia, y obviamente ya estamos hablando de un estado crítico. ¿Qué es lo que vemos después? Bueno, estos son sus resultados, no sé si, espero que ahí los alcancen a ver. Les voy a poner aquí. Ok. Obviamente, bueno, pues ahí, si quieren tomarse pues unos segundos para analizar un poquito esta bioquímica sanguínea, eso es lo que le toma el médico veterinario y bueno, pues encontramos algo pues gravísimo, ¿no? Aquí pues todo el propietario se tardó unos días porque le dijeron, bueno, este paciente apenas va empezando con un problemita renal, ¿no? Cuando, bueno, pues aquí ya tenemos pues una creatinina elevadísima, una urea elevadísima, bueno, obviamente está hipoglucémico, no come nada. Tenemos una serie de cambios en los electrolitos, vemos cómo están los niveles de bicarbonato con este paciente, amilasa, en fin, tómense ahí un tiempecito. Obviamente, ¿qué es lo que tiene este paciente? ¿No? Creo que es muy obvio, pues, bueno, obviamente pues por la plática ya lo deben de saber, es muy obvio, pues como pues, yo creo que todos ustedes pueden saber inmediatamente qué es lo que está pasando con él. Ok, vamos a ver el siguiente. ¿Qué me está cambiando aquí? Aquí está. Este es su hemograma. Vemos ya un hematocrito que empieza a bajar, ¿no? Es una anemia ligera. Vemos que no es regenerativa, no hay signos de regeneración aquí. Entonces, obviamente, pues ya incrementa nuestra sospecha de nuestra patología principal. ¿Qué tenemos acá? Es el urianálisis. Tenemos una densidad baja, un pH de 5, tenemos 0.3 gramos de proteínas, que algunos ya los consideramos, bueno, algunos laboratorios ya se considera aquí como una proteinuria, muchas veces, o algunos otros autores, lo consideramos como que estamos en un borde de proteinuria, pero obviamente con la signología clínica del paciente, con los otros resultados, pues bueno, ya definitivamente tenemos un diagnóstico aquí, ¿no? Sí, claro, faltan otros estudios que hacer, pero pues ya la sospecha está muy clara. ¿Qué es lo que pasa con este paciente?
pues yo creo que ya todos sabemos, obviamente tenemos una insuficiencia renal, ¿y de qué tipo? Pues es crónica. ¿Y por qué sabemos que es crónica? Pues obviamente hay muchos marcadores. Primero, pues el tiempo de evolución que tiene el paciente. Obviamente, ¿qué es lo que tiene este paciente? ¿No? El tiempo de evolución, que es muy importante. En medicina de humanos, muchas veces para corroborar que es crónico o para decidir que es crónico este paciente, se basan mucho en la tasa de filtración glomerular, que realmente va de 60 mililitros, abajo de 60 mililitros por 1.73 de superficie corporal, y eso se mantiene durante 3 meses, ¿no? Entonces, a estos pacientes les estamos haciendo un constante seguimiento de la tasa de filtrado glomerular. Muchas veces con nuestros pacientes, con nuestros perros, nuestros gatos, es complicado hacerlo, ¿no? Sabemos que los propietarios se ponen muy renuentes y la cuestión económica, y obviamente el apego a ellos es distinto que a un humano, eh, pero pues si tenemos más de un mes con una sospecha de una gastroenteritis y vemos estos estudios que tenemos elevadísima la urea, elevadísima la creatinina, pues bueno, antes sospechamos que es crónica. Además que, bueno, se hizo un ultrasonido, se hizo SMA, con elevados niveles de SMA, arriba de 50 miligramos por decilitro. En el ultrasonido, una de las características de insuficientes renales crónicos, si ustedes tienen ultrasonido ahí en su hospital, en su consultorio, pues tómense el tiempo de hacer un ultrasonido de estos pacientes, seguro que muchos de ustedes ya lo hacen, pero midamos el riñón. Muchos de estos pacientes pierden masa renal. Entonces, la mayoría de ellos, un signo de cronicidad es un menor tamaño en el riñón, ¿ok? Entonces, con esos parámetros, pues nosotros podemos ir orientando nuestra insuficiencia renal. Y obviamente, pues la edad del paciente también. Ok, aquí rápidamente pues les pongo la clasificación IRIS. Seguramente muchos de ustedes ya son expertos en esta clasificación. Aquí nada más la modificamos un poquito, poniendo una comparativa con otras clasificaciones de humanos. En ellos pues tienen obviamente un montón de clasificaciones, CADIGO, el rifle, y bueno, tienen un chorro más que nosotros, ¿no? Pero nosotros pues ahorita nos basamos en esta clasificación de IRIS, que principalmente utilizamos a la creatinina sérica y al SDMA, ¿ok? Estos son nuestros marcadores ahorita, pues para poder clasificarlo de manera efectiva a nuestros pacientes. Pues bueno, ahí lo podemos ver. Bueno, rápidamente les platico, ¿no? En nuestra etapa 1 o silenciosa es aquella etapa que los pacientes pues no tienen signología clínica, no pasa absolutamente nada, y esta es la etapa ideal, ¿no? O sea, es la etapa que queremos diagnosticar en todos los pacientes. Entonces, ahí es cuando yo les digo, pues sus pacientes tienen 8, 9 años, empiecen a hacer sus estudios de sangre. Si tienen acceso al SDMA, hagan SDMA, ¿no? Porque pues puede detectar la insuficiencia renal temprana desde un 25-30% de daño renal, para que empecemos a tratar a estos perros o gatos. Porque, ¿qué pasa? O sea, recordemos un poquito que la creatinina sérica se empieza a elevar, o la podemos ver elevada en nuestra bioquímica, cuando ya tenemos una pérdida de unas 3/4 partes de nefronas en nuestro riñón, ¿no? Entonces, es una etapa ya tardía, finalmente, que obviamente nuestras nefronas que están sanas van a empezar a compensar con una etapa que se llama hiperfiltración. Se empiezan a hinchar esas nefronas y empiezan a hacer la función de las nefronas que ya están mal, y por eso es que nuestros pacientes parece que todo va bien, ¿no? Que marcha bien, que no pasa nada, siguen comiendo, siguen haciendo su vida, pero ya empezamos con un déficit en la función renal. En la etapa bioquímica o bioquímica clínica, que es la 2, empezamos a ver ya unas elevaciones un poquito más marcadas. Puede haber una signología o no en nuestro paciente, pero ya ahí empiezan a haber algunos cambios. En la etapa 3 ya hay unos signos clínicos mucho más presentes, ¿no? A lo mejor ya podemos ver una poliuria, una polidipsia, o al menos si no es tan marcada, que el paciente lo empezamos a ver a tomar más agua de lo normal, empieza a orinar un poquito más.
y a lo mejor de pronto, y como les comentaba hace rato, empieza a dejar de comer un poquito, otro día ya está bien, pero ya empezamos a tener unos signos más marcados. En nuestra etapa 4, que es la que nos vamos a centrar ahorita, y es en la que nos empiezan a ocurrir los signos gastroentéricos, es la etapa terminal o la etapa urémica, que lo llaman en los humanos, ¿no? Es una etapa que ya empezamos a tener elevados niveles de urea, de creatinina y de muchas otras toxinas urémicas que ahorita vemos. Obviamente, como estamos viendo aquí en la tabla, el SDMA está por los cielos tanto en perros y gatos, y empiezan a tener su signología gastroentérica. Aquí cabe mencionar que en los gatos no es tan común o a veces no se presenta tan rápido la etapa gastroentérica como en los perros. En los perros sí es como de las primeras cosas que podríamos llegar a ver en una etapa urémica, ¿ok? Entonces, en los gatos, pues a lo mejor ya está todo deprimido, está caquéxico y puede que todavía no tenga vómitos ni diarreas ni nada, ¿no? Entonces, es importante nada más esa diferenciación, ¿ok? Bueno, pero bueno, ¿por qué pasa esta signología gastroentérica, no? Es importantísimo saber qué es lo que está pasando, porque muchas veces aquí, como nuestro gran amigo Jackie Chan nos está diciendo, ¿no? Los propietarios así se agarran la cabeza y te van a preguntar, ¿pero por qué, doctor? ¿Por qué vomita? Pues yo quiero saber, yo lo traje por vómito, no me importa lo que me esté diciendo, ¿por qué rayos está vomitando mi paciente? Y uno se queda, no, pues vomita porque ya está malito, pues el riñón no le funciona y pues vomita, ¿no? Y así está mal. Entonces yo creo que es importante saber de dónde vienen esos signos, por qué le está pasando a nuestro paciente, aunque no se lo expliquemos detalladamente al propietario, pero es importante que nosotros sepamos, que hagamos nuestra labor como médicos, ¿no? De interesarnos en qué le está sucediendo a ese paciente, de dónde vienen esos vómitos, de dónde vienen esas diarreas, por qué no está comiendo el perro, por qué no está comiendo el gato, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que nos está pasando aquí. Y primero que nada, ¿cuál es la signología gastroentérica? Pues yo creo que todos ya lo saben. De los principales signos, pues anorexia o hiporexia, náuseas en nuestros pacientes, vómito, obviamente ya signos más fuertes, hematemesis, hematoquesia, melena, diarrea, pérdida de peso. Eso es como de las cosas más importantes en cuanto a signología. ¿Qué patologías asociadas podemos tener a estos signos? Obviamente, aparte de la insuficiencia renal, y que nos pueden causar esta signología clínica, una esofagitis, reflujo biliar, pancreatitis, colelitiasis, como ya habíamos hablado, gastroenteritis hemorrágica, estomatitis, y entre otros cambios, ¿no? Hay muchas otras cosas más. Aquí estoy hablando nada más de signología gastroentérica, ¿no? Porque recordemos, obviamente una insuficiencia renal tiene una gama impresionante de patologías asociadas, entre ellas pues, sabemos que convulsiones, ataxias, problemas inmunológicos, etcétera, ¿no? Ahorita, pues bueno, vamos a centrarnos un poquito en eso. Después, pues con todo gusto podríamos hablar algo más de otras signologías asociadas o otras patologías, perdón. Hablemos qué pasa en la anorexia. ¿Por qué se da este signo de anorexia? Principalmente estas son como las causas más comunes. Estomatitis, obviamente una acidosis, como vimos en nuestro paciente Paul, ¿no? Que teníamos una acidosis metabólica ahí por pérdida de bicarbonato brutal, y obviamente esa acidosis metabólica pues causa anorexia en nuestro paciente, causa una serie de eventos metabólicos que, entre otras cosas, pues derivan en la anorexia. En la estomatitis, ahorita vamos a ver por qué esta estomatitis, pero bueno, hay una inflamación generalizada ahí de la mucosa oral, obviamente generando también úlceras orales. Generalmente empezamos con los bordes linguales, empiezan ahí las úlceras, y ahí pues yo les recomiendo siempre en un paciente geronte que viene con esas características, que puedan sospechar de insuficiencia renal, pues siempre hay que revisar la boca, ¿no? A veces la boca también la dejamos de lado, vemos todo, sí, muy bien, el estómago y todo esto, pero la boca luego ni nos metemos con ella. Y estamos diciendo, hey, ¿por qué no comes, no? Ya lo tengo hospitalizado y no quiere comer, y bueno, tiene una úlcera ahí enorme el pobre paciente, y lo estamos ahí forzando a que come, y ya a lo mejor esa úlcera luego se convierte en una infección, y bueno, se complica todo lo demás. ¿Qué otra cosa?
La alimentación forzada y los suplementos, ¿a qué nos referimos con esto? Esto sobre todo pasa más cuando están hospitalizados o los mandamos a casa y los pacientes ya tienen una hiporexia y todo el tiempo queremos estar forzando a comer. Obviamente los pacientes empiezan a rechazar ese alimento, le empieza a dar asco, ya no quiere, bueno, no quiere saber nada de ese manejo, ¿no? Alteraciones en el gusto de los alimentos. Esto obviamente está más estudiado en medicina de humanos, porque pues los perros no nos pueden decir cómo le saben las cosas, pero no, todavía no hay datos como específicos, no hay como investigación mucho en esto en veterinaria precisamente por eso. Pero ¿qué pasa con esta alteración? Ahorita vamos a hablar también un poquito de eso, pero les adelanto, ¿no? ¿Qué pasa cuando la urea está tan elevada? Cuando esta urea empieza a circular, obviamente, por todo el organismo y específicamente llega a la boca, esa urea se empieza a convertir en amonio o amoníaco, dependiendo del pH, y ese amonio generalmente cambia la palatabilidad de los alimentos. En humanos se dice mucho que este cambio es como a un sabor a fierro, y entonces todo lo que comen empiezan a saber a fierro, ¿no? Por este cambio de urea a amoníaco o amonio, y pues obviamente todo te sabe horrible, pues no quieres saber nada, a lo mejor tienes un poco de hambre, pero al meterte algo a la boca sabe asqueroso. Entonces puede pasar algo muy similar con nuestros pacientes, no lo sabemos muy bien todavía, les repito, porque no hablan, pero es posible que de pronto les estemos dando cosas y forzando y les sepa asqueroso, ¿no? Y no quieren probar nada. Entonces, es algo a considerar y es algo importante que debemos de saber. La uremia, pues obviamente, pues es lo que nos causa todo este tipo de signología clínica, y esta parte de la leptina es como bien importante, que también es una de las toxinas urémicas que generalmente no se habla mucho, tanto en medicina de humano como nosotros, pues yo creo que no sé si ustedes pues la conozcan, sepan bien cómo, a qué va, qué hace, ¿no? Tiempo atrás en los humanos se usaba mucho, se empezaba a usar, estuvo en un tratamiento con leptina, sobre todo por la obesidad, porque pues es una hormona secretada por los adipocitos que lo que genera pues es anorexia, o bueno, que quieras dejar de comer, ¿no? Entonces se encarga de la saciedad. Entonces, pues muchas veces el incremento de esta leptina lo que causa es que pues que no queramos comer, ¿no? Simplemente estás satisfecho, te dice al cuerpo, sabes que ya para de comer, déjale ahí, y entonces pues empezamos a tener una anorexia. ¿Qué se ha visto con los insuficientes renales? Esta leptina obviamente se desecha por orina, por los riñones, y al tener una insuficiencia renal, un mal funcionamiento de los riñones, empieza a acumularse en el cuerpo. Entonces, las grandes cantidades de leptina que van a hacer en nuestros pacientes, pues obviamente un estado anoréxico. Y además de eso, están encargadas también de utilizar la energía, de metabolizar para generar energía en el paciente de las proteínas. Entonces, empieza un catabolismo muscular también por el incremento de leptina. Aquí este es un artículo de humanos, esto se hizo en medicina de humana y es bastante interesante. Entonces, si pues tienen ahí como la curiosidad, métanse a verlo, es bastante interesante sobre qué pasa en la leptina con los insuficientes renales crónicos, y es esto que les comentaba, ¿no? Entonces, se ha asociado muchísimo con la caquexia de lo insuficiente renal, que obviamente, pues sí, aparte de que baja el consumo de alimento y todo esto, la leptina se ha visto que incrementa o acelera el proceso de la caquexia en nuestros pacientes. Y obviamente, pues la anorexia, un estado anoréxico, pues sostenido. Porque muchas veces, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿No? Ya los tenemos con sus diálisis peritoneales, con su terapia de líquidos, vemos que nuestra urea va bajando muy bien, la creatinina, decimos, pues ya la hicimos, ¿no? Pero el paciente sigue sin comer. Y entonces el propietario dice, oye, pero pues si ya va bien, ya me dijiste que está bien, ¿por qué no quiere comer? ¿No? Ya no tiene, a lo mejor ya las úlceras están cesando, va bien y todo, pero sigue sin comer.
Bueno, pues esta puede ser una explicación bastante fiable de nuestro paciente anoréxico, ¿no? Este es un estudio pues reciente, eh, es de 2014, más o menos reciente, pero se han estado haciendo más investigaciones y que además, bueno, la leptina además de eso pues tiene otras implicaciones, ¿no? También tiene efectos en la cardiotoxicidad, etcétera, en otras cosas que ahorita no nos vamos a meter demasiado en eso, pero yo creo que es algo muy bueno a considerar y está bastante interesante. Este es otro, que este sí es en veterinaria, que este es más en los pacientes obesos, ¿no? Que ahí, bueno, nos salimos a lo mejor un poquito de contexto, pero bueno, la obesidad ya sabemos que también tiene una repercusión sobre el riñón, puede acelerar a nuestros pacientes nefrópatas, y en estos obesos, en estos estudios nos indican que la obesidad o este exceso de grasa en los pacientes pueden bloquear a los receptores de la leptina y eso que empieza obviamente a circular y el paciente, en lugar de bajarle el consumo de alimento, al contrario, ¿no? Le da más hambre porque la leptina pues está bloqueada, entonces no puede hacer su efecto anoréxico o hiporéxico y el paciente sigue comiendo y comiendo y comiendo, entonces la obesidad sigue y sigue y sigue y pues por más que a lo mejor tratemos de bajarle el alimento y sigue teniendo hambre y sigue teniendo hambre, ¿no? Entonces creo que es también bien interesante ese artículo, pueden ahí echarle un ojito y ese pues es de 2019, es bastante reciente. Bueno, las náuseas y vómito. ¿Qué pasa con las náuseas y vómito? ¿Dónde está esa activación? Entonces, esto igual, lo mismo, por estas toxinas urémicas, viajan hacia la zona quimiorreceptora del vómito o la zona del gatillo, o el trigger zone, como se llama en inglés. ¿Y dónde se encuentra esa zona? Está justo en la médula oblonga, está en esta parte, y entran ahí más fácilmente porque nuestra barrera hematoencefálica es mucho más permeable a estas toxinas que en la otra, en la demás parte del cerebro, ¿no? Entonces, es mucho más permeable, entran con mayor facilidad y pues nos empiezan a generar náuseas y vómitos por todas estas toxinas. ¿Qué otra cosa? Bueno, las patologías asociadas, obviamente, como pancreatitis, eh, las bilirrubinas o la colestasis, obviamente todo esto nos puede generar también náuseas y vómitos, por lo cual hay que estar como súper atentos también a eso y no solo volcarnos en nuestra insuficiencia renal, ¿no? Siempre hay que buscar las patologías asociadas. Nuestra gastroenteritis hemorrágica, pues bueno, ¿no? Yo creo que pues todos saben qué es lo que pasa. Realmente tenemos alteraciones en la mucosa. Estas alteraciones pues nos pueden causar una difusión retrógrada de ácido gástrico. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues hay una úlcera gástrica la mayoría de las veces o una lesión que todavía no llega a úlcera, pero hay se adelgaza nuestra mucosa. ¿Y qué pasa con ese ácido? Pues obviamente en lugar de difundir hacia el lumen, pues empieza a regresar hacia las células. Se mete en la submucosa y empieza a dañar, empieza a destruir todas nuestras células parietales y bueno, empieza a hacer más ulceraciones, un daño, puede llegar a perforar y causar peritonitis y eso obviamente pues ya se complica todavía más. Sangrado por disfunción plaquetaria. Esta disfunción plaquetaria realmente está dada por los niveles de urea altos. Hay algunas otras hormonas implicadas también, principalmente por ahí la urea que nos llega a generar también esta disfunción plaquetaria. Obviamente, pues no funciona bien nuestro sistema de plaquetas. Si tenemos alguna lesión, pues el sangrado va a continuar y va a continuar y no va a llegar las plaquetas a empezarse a adherir y a formar un tapón, ¿no? Nuestras úlceras gastrointestinales, pues bueno, como ya lo habíamos dicho, también lo mismo por nuestras toxinas urémicas. Ahorita las vamos a explicar otra vez un poquito. Vasculitis, lo mismo, la urea también se ha visto que genera vasculitis y esta isquemia, pues obviamente después puede generar una necrosis de las zonas y esto generar muerte de tejido y de ahí también pueden haber sangrados de tejidos aledaños. Y aumento de la gastrina circulante, igualmente ahorita lo vamos a explicar un poquito porque también la gastrina está ahí un poco olvidada o no muchos sabemos de qué esa gastrina qué hace, ¿no? La diarrea es poco común,
Generalmente se da en la etapa tardía en los pacientes urémicos, o sea, ya etapas terminales, ¿no? Ya cuando los pacientes están muy mal, es cuando se ve más comúnmente la diarrea. No quiere decir que no le pase a un paciente que apenas empieza con síndrome urémico, pero bueno, es como por estadística, pues le pasa más a los pacientes en etapa ya tardía. Cambios en la microbiota intestinal, lo mismo, pues por todos los cambios metabólicos que tenemos, pues esto nos puede generar un mal metabolismo de nuestros microbiota normal y eso pues nos puede generar una diarrea. Alteración en la estructura y función de la barrera del epitelio intestinal, lo mismo, ¿no? Pues nuestros cambios de acidosis, los cambios de la urea, todas las toxinas urémicas nos van a causar problemas en la barrera del epitelio, pueden causarnos daños en las vellosidades intestinales y esto pues obviamente nos va a causar un problema de absorción, una diarrea, a lo mejor hasta por pérdida de proteínas en nuestros pacientes, por diarrea, caquexia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las causas de todas estas patologías o esta signología gastroentérica? Pues como ya lo habíamos estado mencionando, nuestro síndrome urémico principalmente, y se han hecho muchos estudios también recientemente, y bueno, desde tiempo atrás, pero que hemos visto que aumenta mucho la gastrina circulante también en los insuficientes renales. Y esto generalmente es lo que nos va a causar esta signología gastroentérica. Claro, va a haber otras toxinas involucradas, pero principalmente son estas dos causas la que provoca todo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del síndrome urémico porque pues estamos hablando de eso y pues a lo mejor muchos pensamos que el síndrome urémico solo significa que la urea está aumentada y ya, eso es el síndrome urémico, y no nos importa lo demás. Pero bueno, no es así, ¿no? ¿Qué es el síndrome urémico? Bueno, pues una definición del libro es el deterioro en funciones bioquímicas y o fisiológicas en conjunto con la progresión de la insuficiencia renal terminal, y que esto pues obviamente nos va a conllevar a cambios metabólicos y signología clínica con nuestro paciente. Cabe aclarar que no siempre el síndrome urémico se da nada más en nuestros pacientes insuficientes renales crónicos, ¿no? También se da en los agudos, pero es mucho más común en los crónicos. En los agudos, obviamente, no hablo tanto porque, pues, el síndrome urémico, claro, si está el paciente muy mal y todo, pues, entra una diálisis peritoneal, una hemodiálisis para bajar estas toxinas urémicas, pero pues, principalmente hay que tratar el problema inicial, ¿no? El por qué se causó esa patología o esa nefrotoxicidad aguda. Entonces, pues ahí eliminando esa causa inicial, pues obviamente vamos a controlar todo lo demás. No quiere decir que no nos pase, pero es mucho más común en nuestros pacientes terminales. Y este síndrome urémico, pues como lo habíamos dicho, pues debido a las toxinas urémicas. Pero bueno, ¿qué rayos es una toxina urémica? Para que la consideremos toxina urémica, tiene que tener estas características. Tiene que tener una estructura química conocida, que se eleve su concentración plasmática, obviamente con una insuficiencia renal. Tiene que estar correlacionada positivamente entre su elevación y los signos clínicos. O sea, quiere decir esto que la elevación, por ejemplo, de la urea, pues nos va a causar a lo mejor un vómito, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, que cada una de esas toxinas tiene que conllevar a algún signo clínico. ¿Qué otra cosa? Bueno, tiene que mejorar al reducir su concentración plasmática. Entonces, al bajar esos niveles, nuestro paciente tiene que tener alguna mejoría clínica. Y que tiene que tener una evidencia en alteraciones metabólicas. ¿Okay? Bueno, ya lo habíamos comentado. Y tener en cuenta que no son solo la urea y creatinina, ¿no? Las toxinas urémicas no se trata solo urea y creatinina. Tenemos una gama impresionante de toxinas. Aquí hay un link que les dejo ahí abajo si quieren ahí echarse también un clavado a eso. Ellos, bueno, eso es de humanos, pero este grupo pues se dedica a clasificar todas estas toxinas. Ahorita llevan, si mal no recuerdo, más de 130 toxinas urémicas clasificadas. Y bueno, pues cada una obviamente causa distintas cosas, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de ellas. Hay también diferentes clasificaciones.
Aquí se las pongo por tamaño, que ahorita nos compete un poquito más eso, ahorita veremos por qué, sobre todo por las diálisis. Pero tenemos las pequeñas de menos de 5 kilodaltons, en donde encontramos a la urea, a los derivados de las guanidinas, que está la creatinina, morginina, todas estas, medianas, como la paratormona, la microglobulina, la mioglobina, la leptina, que ya hemos hablado de ella también. Y las grandes tenemos todas estas, endotoxinas, bacterianas también se consideran, la albúmina, y las unidas a proteínas, que aquí las separamos un poquito. ¿Por qué? Porque estas van a tener un trato distinto cuando se hacen las diálisis peritoneales, ¿no? Que estas toxinas no se pueden eliminar tan fácilmente, o es muy difícil llegar a eliminarlas, y obviamente también nos causan signología clínica. Perdón, ahorita si tienen preguntas y todo, ahorita las contestamos, entonces no se preocupen. ¿Qué más? Bueno, aquí hay un punto importante. Muchas veces también hay un paréntesis de esta audio, aprovechando que tenemos estas toxinas, que muchas veces pensamos que nuestros pacientes neurológicos, que ahorita lo vamos a ver un poco con Paul, lo que nos pasó, que a veces llegan con signos neurológicos, pueden ser ataxias, convulsiones tónico-clónicas, o parciales, depende qué tan grave esté nuestro paciente, y que muchas veces se la atribuimos a los niveles altos de urea, ¿no? Y pues cuando la urea, pues que sí se ha visto que tiene implicaciones neurológicas, pero realmente no es la toxina más importante en la signología neurológica de los pacientes. Las más importantes realmente es esta que tenemos aquí, la ácido guanidín succínico. Esa es como de las más importantes, que llega a tener implicaciones neurológicas, ¿no? Y nosotros estamos ahí bajando los niveles de urea y todo esto, y decimos, pues ya tiene la urea baja, ¿y por qué no funciona? Y sigue convulsionando a lo mejor nuestro paciente, o tiene convulsiones más esporádicas, pero las tiene, y te pregunta ahí el propietario, bueno, pero pues no, que la urea ya bajó. Bueno, esa es la explicación. Tenemos muchas otras que causan problemas neurológicos, neurotoxicidades. ¿Y qué creen? Pues también la creatinina también tiene implicaciones neurológicas. Y como lo vamos a ver más adelante con Paul, la creatinina ya sabemos que es una de las toxinas urémicas que es un poquito más difícil de eliminar. Sí la eliminamos por la diálisis, por la hemodiálisis, pero es más difícil de eliminar que la urea. Entonces, cuando llegamos a la urea, a lo mejor a niveles ya muy bajos, ya casi llegando a normales, la creatinina a lo mejor todavía la podemos tener en niveles altos, y eso que nos esté generando también la toxicidad, aparte de las otras, ¿no? Que estas pues no las podemos medir tan fácilmente como quisiéramos, y pues no se miden en medicina veterinaria. Entonces, pues creo que es un dato ahí importante a tener en cuenta, ¿no? Bueno, pasemos. Bueno, esto es lo que les comentaba. Esta es más o menos la proporción de todo, la signología clínica que nos puede causar estas toxinas urémicas, para que vean que no es como nada más, pues mi paciente renal y bueno, se murió por el riñón, ¿no? Pues ya, así, solo está mal de riñón y se acabó y ya. Entonces aquí vemos que la mayoría de estas toxinas urémicas tienen un efecto cardiovascular, una cardiotoxicidad importante. Entonces, el 41.33% de estas toxinas van sobre el sistema cardiovascular. Entonces, pues muchas veces nuestros pacientes, a lo mejor el riñón todavía lo podemos ahí medio estar salvando, pero pues tenemos tantas toxinas urémicas que pues ya el corazoncito de nuestros pacientes pues ya no puede más. Y bueno, pues como ven, pues son bastantes, ¿no? De esas pues podemos hablar después. Las nutricionales o las gastroentéricas pues son de las menos que tenemos, ¿no? Como habíamos hablado. ¿Qué otra cosa? Bueno, esta parte es importante. Claro, seguro muchos de ustedes pues ya lo deben de saber, pero no está de más como hacer hincapié entre la diferencia, que recordemos que no es lo mismo una azotemia que una uremia, ¿no? La azotemia, ¿qué es la azotemia? Pues es la elevación de nuestros compuestos nitrogenados en la bioquímica clínica, principalmente, bueno, urea y creatinina, elevaciones, pero que todas estas elevaciones no nos causan una signología como tal. Y la uremia ya es el incremento de todos los compuestos nitrogenados, de las toxinas urémicas, que nos van a generar una signología clínica.
Entonces tampoco la usemos como un término igual, ¿no? Entonces no digamos, pues ya tiene uremia su paciente. O sea, hay que diferenciar un poquito más entre la terminología. Bueno, y pues vamos a hablar rápidamente de la urea, tampoco los quiero aburrir muchísimo con esto, pero pues creo que es importante también saber de dónde rayos viene la urea, ¿no? Porque pues sí hablamos de la urea, que muy bonita la urea, pero ni sabemos qué es muchas veces. Sé que a lo mejor todos tenemos una idea, pues obviamente la vimos, pero pues es importante nada más recordar qué pasa con ella. Pues bueno, sabemos que se sintetiza en el hígado, en los hepatocitos, y que esos son los puntos como más importantes, ¿no? Es un producto final del catabolismo proteico, que ahí entra obviamente en importancia nuestra dieta en los pacientes nefrópatas. Por eso es que no damos dietas altas en proteína, ¿no? Que muchas veces, pero es que va a bajar de peso, sí, pero bueno, podemos sustituir, obviamente, a lo mejor meter carbohidratos y todo esto para que no baje tanto de peso nuestro paciente, y que ahí hago un paréntesis, ahorita me acordé de un artículo también ahí que habla sobre precisamente de ese estigma que se tiene, ¿no? Que un nefrópata con una dieta obviamente para la redundancia, para un paciente nefrópata, que siempre te va a bajar de peso. Y se han hecho varios estudios retrospectivos en estos pacientes que no necesariamente, ¿no? Que no está correlacionada mucho la dieta de baja en proteína con la pérdida de peso. Y en ese artículo, pues ven mucho que sustituyendo con carbohidratos y todo, podemos mantener un peso, a lo mejor no ideal, no igual, pero sí un peso bastante bueno, muy cercano a lo ideal, y que no necesariamente estos pacientes tienen que estar en un estado, pues caquéxico casi, en un 2 de 5, un 1 de 5. De los otros puntos, bueno, sabemos que es un compuesto nitrogenado, es un metabolito de la arginina, es un aminoácido proveniente de las proteínas, y que se sintetiza a partir del amoníaco. Y eso es como bien importante, ¿no? El amoníaco es como les comentaba hace rato, del aliento urémico, del sabor, de este sabor como ferroso que se tiene, pues este es como el encargado de todo ese show. Y bueno, que es una molécula neutra también. ¿Y qué es lo que va a causar la urea? Este artículo que tenemos aquí, también se hizo en humanos, perdón que tenga tanto de humanos, pero pues también hay muchas cosas que no se han hecho en medicina veterinaria por las situaciones de apoyos y todo eso, ¿no? Pero este artículo igual si le quieren dar un vistazo, está un poquito extenso, pero nos habla mucho de la toxicidad de la urea, sobre todo en laboratorio, ¿no? En roedores, de qué pasa, que hay necrosis de tejidos, muerte de los pacientes, pero también no se sabe mucho de realmente qué es lo que causa, ¿no? Aquí hay algunas explicaciones, pero no sabemos exactamente por qué mata a nuestros pacientes o por qué causa eso. Hay algunas, obviamente, ya hay algunas cosas, algunos estudios que nos dicen que hay una depresión del volumen celular, o sea, tiene menos líquido, por así decirlo, en nuestras células, y obviamente pues eso va a afectar todo el metabolismo de estas células, nos causa apoptosis, causa necrosis de los tejidos, obviamente eso pues disfunción orgánica, un estrés oxidativo, que ese estrés oxidativo es de los principales problemas que nos llega a causar en el riñón, porque el riñón, bueno, tiene un mecanismo de defensa para la urea, pero se ha visto que el estrés oxidativo es lo que realmente estos niveles altos de urea va a causar un daño posterior, ¿no? Aparte de lo que ya está dañado nuestro riñón. Y que lo que habíamos comentado causa una menor agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, para poder hacer ese tapón en nuestras hemorragias, pues la urea también está encargada de que no se haga correctamente y que tengamos unas hemorragias pues más frecuentes. Y es lo que les decía, la urea realmente tiene una implicación en la patología de las úlceras gastrointestinales, pero no es solo la urea, ¿no? O sea, realmente la urea, ¿qué pasa? Aquí, como vamos a ver, la urea va viajando del hígado, sintetiza, pasa por el riñón,
obviamente no se elimina correctamente porque no está funcionando adecuadamente ese riñón. ¿Y qué pasa al llegar al intestino? Pasa por estos capilares intestinales y tenemos aquí generalmente bacterias que son productoras de ureasas. Entonces, ¿qué pasa con estas bacterias? Van a metabolizar nuestra urea y vamos a tener amonio o amoníaco, como lo habíamos comentado, dependiendo del pH que tengamos ahí. Y este amoníaco es el que realmente va a causar las úlceras intestinales, va a causar las úlceras gástricas, puede causar problemas pancreáticos, los problemas biliares, problemas de úlceras en la boca, y esto pues ya lo sabemos a qué conlleva. Entonces, realmente, pues creo que es importante saber que no todo solo es urea, y que hablamos de pura urea y urea es la mala. Sabemos que ahí está implicado el amoníaco, y hay muchos estudios también sobre esto, de la toxicidad del amoníaco. Y también es importante recalcar, espero que les parezca también interesante como a mí, pero es importante saber qué pasa con ese amoníaco. Nosotros diremos, bueno, cuando tenemos pacientes con la urea elevadísima, seguramente vamos a tener un montón de amoníaco, y ese amoníaco pues va a viajar y a lo mejor nos causa una encefalopatía, ¿no? Pero no pasa así. ¿Por qué? Porque nuestro hígado está funcionando normalmente, bueno, en caso de que esté funcionando normalmente, y ese amoníaco se va a distribuir, pasa a la circulación portal, y en el hígado se va a reutilizar para hacer más urea. Entonces, ese amoníaco van a captar los hepatocitos, va a entrar al ciclo de la urea, se va a producir más urea, y esa urea pues, se va a reciclar y va a volver a todo el sistema, ¿no? Entonces, realmente sí ha habido estudios en los que indican que hay un aumento ligero de amoníaco en los pacientes insuficientes renales, pero realmente es poco, ¿no? La mayoría de ellos tienen niveles de amoníaco normales, ligeramente elevados. Entonces, pues no vale la pena realmente hacer un estudio de amoníaco en nuestros pacientes nefrópatas. Ok. Bueno, aquí hacemos un paréntesis ahí grandote. Saber que pues no todos los niveles elevados de urea no son igual a insuficiencia renal. ¿Por qué lo comento? Pues porque si de pronto nos llegan pacientes que dicen, es que ¿sabes qué? Me diagnosticaron a mi paciente con insuficiencia renal y pues solo tenemos la urea elevada, ¿no? Entonces tenemos que saber que pues obviamente la urea se eleva por muchas otras causas, principalmente pues tenemos alteraciones prerrenales. No nos vamos a meter también demasiado en esto, no es el punto, pero pues aquí tenemos una tabla que nos dice las principales causas de nuestras altas de niveles de urea, causas prerrenales, ¿no? Esto quiere decir, obviamente, pues antes del riñón. Entonces, el riñón está funcionando perfectamente bien, pero pues tenemos algunas otras cosas que la van a elevar. Obviamente, bueno, aquí las causas renales, ya lo sabemos, principalmente el daño glomerular, que nos baja la tasa de filtración del glomérulo, y todas estas cosas, ¿no? Amiloidosis, nefritis intersticial, y todo lo que nos afecte el riñón, obviamente, pues eso se va a elevar, pues eso ya es una causa per se del riñón. Y las causas posrenales, principalmente tenemos obstrucciones y filtraciones. Obstrucciones, pues principalmente en nuestros pacientes felinos, ¿no? Que pues ya sabemos los ATUBs, que son de pan de cada día. Es bien importante checar estas causas posrenales. Y ahí hago un paréntesis en el paréntesis. Importante también, todos estos pacientes obstructivos, por ejemplo, que nos causan unas insuficiencias renales agudas, que pueden obviamente llegar a insuficiencias renales agudas, es bien importante ahí darles el seguimiento. No nos dejen estos pacientes, una vez que corregimos los niveles de urea y creatinina, no los dejen sin revisiones posteriores, porque muchas veces estos pacientes agudos se convierten en crónicos. Entonces, puede que nuestro paciente salga de la crisis, lo rescatamos, nos dicen, ay, gracias doctor, es un héroe, mire, mi gatito está súper bien, es el mejor. ¿Y qué pasa después, meses después, o incluso años después? Nuestro paciente ya es un insuficiente renal y puede volverse crónico. Entonces, es bien importante que en todos estos pacientes hagan seguimientos, al menos salió tu paciente de una insuficiencia renal aguda, háganle un estudio control en un mes, vamos bien, háganle su SMA, su creatinina, urea, vamos a hacerlo en 2 meses, luego en unos 4 meses,
y posteriormente cada año, a lo mejor ya después lo aumentamos, ¿no? Ya va a depender obviamente de cada paciente. Y filtraciones, pues nos referimos a eso realmente, pues pueden ser rupturas de vejiga, rupturas de ureter, sale la urea y bueno, eso nos puede obviamente elevar los niveles de urea. No vamos a hablar mucho de este tema ahorita, pero es importante conocerlo. La otra causa, lo de la gastrina, que también es importante saberlo, ¿no? Que igual siempre le damos toda la importancia al síndrome urémico y nos olvidamos un poquito que también existe la gastrina. Si bien la gastrina se elimina poco por el glomérulo, por orina, hay varios estudios también que los niveles de gastrina en orina son pocos, obviamente en un paciente sano. Pero ¿qué pasa con la gastrina? Se ha visto que esta gastrina se degrada en los capilares del riñón. Entonces, ahí se degrada. ¿Y qué pasa cuando no tenemos una insuficiencia renal? Pues terminal, pues no se degrada adecuadamente esta gastrina y empieza a elevarse. Y principalmente, ¿qué hace esta gastrina? Pues normalmente sabemos, bueno, se produce en las células G del estómago, que está muy cerca ahí del píloro, del antro pilórico. ¿Y qué hace esta gastrina? Bueno, pues estimula la secreción de ácido gástrico, principalmente en las células parietales y en las células enterocromafinas. En estas últimas células estimula la secreción de histamina, que a su vez la histamina va a estimular las células parietales para que produzcan ácido gástrico. Obviamente, a mayor concentración de gastrina, pues va a haber una hipersecreción de ácido gástrico y esto pues va a conllevar también a úlceras, al daño intestinal, a daño pancreático. Y que bueno, también esta gastrina se ha visto que se produce en pocas cantidades en páncreas y en duodeno. Entonces, duodenitis, tenemos la pancreatitis, obviamente vómitos secundarios y bueno, pues ya se hay un caos y pues nuestro paciente va a estar también súper mal, ¿no? Y es una de las causas también de que pues la urea baja y a lo mejor todavía tenemos por ahí vómitos, el paciente se siente mal, pues puede ser una de las causas. Pruebas para gastrina, pues realmente no tenemos disponibles hasta lo que yo sé. Pues si alguien sabe que tenemos para medicina veterinaria, pues que nos los comente, pero en humanos pues sí se hacen estudios sobre gastrina. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico obviamente pues de estos pacientes? Pues ya lo habíamos comentado, siempre bioquímicas, hemogramas, urianálisis. Importante hacer también la relación en orina de proteína con creatinina, que muchas veces la dejamos de lado, pero es un punto importante para saber si tenemos aumento en proteínas o no reales en estos pacientes. Hacer nuestro SDMA, bastante importante ahorita, que obviamente en humanos tenemos otros biomarcadores más efectivos, pero pues no contamos con ellos en medicina veterinaria. Nuestro examen físico general, obviamente, podemos hacer endoscopías, podemos hacer ultrasonido, para checar, obviamente, la anatomía, la estructura de nuestro riñón, el flujo renal, que es importante. Nos podemos dar cuenta de neoplasias, cambios estructurales, diferenciación entre nuestra corteza, médula, tamaño de la pelvis renal, etcétera. Tratamiento, pues nuestro tratamiento está enfocado principalmente a reducir las toxinas urémicas, ¿no? Y si no las reducimos, obviamente va a continuar. Obviamente es bastante complejo, ¿no? Ojalá todo fuera con un medicamento y ya, pero pues no es así. ¿Qué podemos hacer para esto? Pues bueno, tenemos nuestra diuresis, nuestra terapia de líquidos. Yo prefiero siempre utilizar solución Hartmann. La solución salina, hay algunos estudios que también nos indican y se ha visto que en los pacientes que tenemos mucho o tendíamos mucho a hacer con terapia de solución salina fisiológica, había daño estructural también en el riñón. Entonces, pues obviamente estamos usando ya otras soluciones. La solución salina ya prácticamente no la usamos, a menos de que tengamos ahí algún déficit de cloro, de sodio y todo, ahí podemos implementarla, ¿no? Pero básico, primera solución, pues yo les recomiendo que no utilicemos ahorita salina.
¿Qué otra cosa? Diálisis peritoneal. Esta pues que la podemos hacer todos en nuestras clínicas, hospitales, obviamente siguiendo protocolos de asepsia estrictos, sabiendo hacerla, claro. Es importante, nos va a ayudar bastante con nuestros pacientes, pero pues obviamente tiene muchas limitantes, ¿no? No podemos filtrar moléculas de gran peso molecular, las medianas, algunas se llegan a filtrar por ahí. La creatinina, como lo habíamos comentado, también si se filtra, la podemos sacar, pero en menor medida. Entonces, nos va a ayudar bastante los pacientes, pero también sus limitaciones, obviamente tiene algunos efectos secundarios como todo. Después podríamos hablar un poquito de diálisis peritoneal, pero es importante también aplicarlo en estos pacientes, no dar todo por perdido, ¿no? O sea, sabemos que hay muchos propietarios que quieren hacer todo por sus perros, por sus gatos, y nuestro trabajo es dar lo máximo, lo más que se pueda, y pues es una solución. En la hemodiálisis sabemos que pues es complicado tener el equipo, obviamente sí tenemos que tener más capacitación para realizarla, y es más cara, pues no todos la podemos realizar, pero una diálisis peritoneal sí, o sea, con el entrenamiento suficiente podemos realizarla en la clínica, podemos a nuestros auxiliares, los médicos asociados pueden hacerla, incluso podemos aplicar una diálisis continua ambulatoria en casa, y lo podemos usar. De probióticos, este punto es importante porque también muchas veces nos llegan los pacientes con este medicamento, no sé si todos lo ubiquen, yo supongo que sí, es de betoquinol, que este medicamento pues básicamente son lactobacilos que su función pues es degradar la urea. ¿Qué tanto funciona? Pues realmente no hay como mucha evidencia científica de que baje los niveles de urea. Sí hay algunos estudios que en gatos sobre todo que han demostrado que bajan un poco los niveles de urea, pero no lo demos como un tratamiento ideal, ¿no? O sea, es como de llévese su azudil, señora, o señor, llévese su azudil, todo está bien, su paciente va a estar súper bien y no hacemos nada de manejo, ¿no? Entonces, no nos confiemos en estos medicamentos, que aparte a veces son un poco caros, y me ha tocado también propietarios que andan buscando el medicamento por todos lados y porque piensan que si no se lo van a dar a su paciente se va a morir. Y no es así, ¿no? O sea, realmente sus efectos no son como tan buenos como pensamos. Y probióticos, hay otros probióticos que sí nos pueden ayudar, y se ha demostrado, no a los niveles de urea, pero sí en otras toxinas urémicas, como los fenoles, si mal no recuerdo, que llegan a bajar esos niveles, obviamente, pues en beneficio al paciente, y pues si tenemos un daño en la mucosa y se está recuperando, pues claro que van a ser benéficos para nuestro paciente, para la digestión, para el aprovechamiento de los nutrientes. Bueno, para el control de las náuseas y el vómito podemos usar estos medicamentos. De preferencia, obviamente, medicamentos que actúen a nivel central, como es el maropitant y el ondansetron, que pueden actuar a nivel central, porque ya sabemos que ahí es donde tienen su efecto las toxinas urémicas. De ahí la importancia, ¿no?, de saber qué es lo que hacen estas toxinas y dónde actúan para poder dar un tratamiento pues, que nos ayude a minorar esta signología. Entonces, de aquí yo, ¿cuál les recomendaría más? El maropitant, que se usa, han habido varios estudios, sobre todo en gatitos, uso crónico del maropitant en estos pacientes insuficientes renales, que funcionan bastante bien, aminoran muchísimo los signos, y pues la ventaja es que se da una vez al día. En cambio, pues con el ondansetron, obviamente, pues que a veces lo tenemos que subir 3 veces al día, 2 veces al día. Pues no sé si en algunos, bueno, aquí al menos en México, hasta lo que sé, pues no tenemos oral. En Estados Unidos sí hay vía oral, entonces pues también se puede usar de esa manera. Nada más tener en cuenta, antes de que sigamos con el tratamiento, tener muy en cuenta que también estas dosis que yo les muestro aquí las pongo en referencia, pero que
cualquier medicamento que ustedes den, tienen que fijarse muy bien cuál es el metabolismo del mismo. ¿Por qué? Pues porque obviamente con unas insuficiencias renales de este grado, pues vamos a tener mayores concentraciones. Entonces tenemos que hacer ajustes de dosis, ¿no? Estos ajustes pues tienen que ir ya sea bajando o reduciendo nuestra dosis del medicamento o bien espaciando la frecuencia del medicamento. Uh-huh. Bueno, control de gastrina y ácido gástrico. Esto es importante saberlo porque ahí había como discusiones sobre el uso de qué usamos, ¿no? ¿Qué usamos para un paciente nefrópata? ¿Qué le va mejor? Para el control de gastrina sabemos que lo ideal es el uso de los inhibidores de las bombas de protones, como es el omeprazol y el pantoprazol. Pero, ¿qué pasa con el omeprazol? Este artículo que también les pongo acá es bastante interesante también. Que se ha visto, también es de humano, para acabarla, pero este artículo nos demostró, usaron un omeprazol en pacientes nefrópatas de diferentes categorías, casi todos fueron de la misma, si no mal recuerdo, eran un grado 2, y lo usaron durante 2 años. Obviamente, pues en veterinaria pues es difícil hacerlo, ¿no? Pero durante 2 años estuvieron con el omeprazol, obviamente con su estudio control, con otro grupo control en el cual pues se usó un placebo. ¿Y qué pasó con estos pacientes? Que la insuficiencia renal empeoró. Todos los 2 grupos eran insuficientes renales de tipos muy similares y con todos estos pacientes empezaron a ver que el daño renal incrementaba en todos los pacientes que usaban omeprazol. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa con ese omeprazol? Se ha visto que se depositan los metabolitos del omeprazol en el riñón y esto nos causa un daño celular. Y esto obviamente pues va a causar un deterioro más rápido de nuestro riñón. Entonces, pero esto se ha visto solo como en usos crónicos. Entonces, puedo usar omeprazol, o sea, si le doy omeprazol 2 veces a mi paciente, pues no quiere decir que ya se va a morir del riñón al rato, ¿no? Digo, tampoco pasa. Pero podemos usarlo a lo mejor para el control de la gastrina al principio y después podríamos cambiar por a lo mejor por un inhibidor de los receptores H2, como es la ranitidina y la nisatidina. Ojo, aquí es importante hacer hincapié en que todos estos medicamentos son de metabolismo renal, o sea, se eliminan por riñón, entonces hay que bajar las concentraciones de nuestros medicamentos. Normalmente, por ejemplo, la ranitidina la usamos a 2 miligramos, pues podemos bajarla a lo mejor a 1 o hasta 0.7 o a lo mejor darla una vez al día en lugar de 2, porque pues vamos a tener efectos a lo mejor paradójicos después que nos pueden causar vómitos secundarios, ¿no? A lo mismo que inyectarlas rápidamente por vía endovenosa, que nos causa un efecto paradójico y nos va a hacer vomitar a nuestro paciente, pues igualmente, pues concentraciones de estos medicamentos pueden hacer eso. No son mortales, se ha estudiado eso, de efectos o concentraciones grandes, no llegan a ser mortales, pero sí, obviamente, pues incrementan el vómito de nuestro paciente, pues obviamente se nos va a ir para abajo. Y la nisatidina, que es también un receptor H2, estos, pues, nuestros amigos de Innofarma la tienen. También es una opción que pueden usar. Sí ha habido estudios sobre la nisatidina en los pacientes, pero se usa un poquito más, sobre todo, para la motilidad intestinal. Uh-huh. Pero bueno, es también una opción, sobre todo porque la podemos dar una vez al día, ¿ok? Entonces, yo creo que es una buena opción también para nuestros pacientes. Para la anorexia podemos dar estimulantes del apetito, como la ciprofloxacina. Aquí tenemos las dosis. Lo mismo, tenemos que ir mediando nuestras concentraciones. Diazepam, sobre todo en los gatos, ya sabemos que puede ser un estimulante del apetito. Obviamente también el uso con cuidado, depende con qué paciente lo estemos utilizando. Este medicamento que tenemos aquí es pues más o menos nuevo. Se ha visto, sobre todo también ya hay estudios en gatos, que estimula bastante bien el apetito. Se han hecho estudios ahí también en pacientes insuficientes renales y
que estudios obviamente placebo y con la mirtazapina, que aumenta el peso de estos pacientes, obviamente por una mejor aumento del apetito, ¿no? Entonces, es una buena opción, pues hay que buscarla. Yo todavía no le consigo, no le he probado, no les puedo decir mucho si nos funciona o no, pero es una buena opción. Y aquí bien importante, lo dejé ahí al final, no sé por qué, pero bien importante la sonda gastroesofágica, ¿no? Entonces, siempre que viene ahí nuestro paciente nefrópata, no quiere comer nada, vomita, tiene úlceras, pues hay que poner lo antes posible nuestra sonda gastroesofágica para que empezamos a recibir alimentación. No hay nada como recibir esa alimentación por vía oral y pues obviamente nuestro paciente no va a querer comer. Pongan su sonda gastroesofágica. No les recomiendo mucho el uso de la nasogástrica. ¿Por qué? Pues porque son sondas que te duran poco tiempo, las tenemos que quitar, podemos pasar pequeños volúmenes, entonces no podemos medicar tampoco por ahí. Entonces yo les recomiendo de una vez, váyanse a una sonda gastroesofágica y estas sondas pueden mantenerse ahí mucho tiempo. Incluso hay pacientes reportados que duran hasta 2 años con una sonda, obviamente bien cuidado, pero pueden durar hasta un año, ¿no? Año y medio con una sonda gastroesofágica, siempre y cuando esté viable, siempre y cuando se lleve buen manejo, que no esté infectada, obviamente, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los cuidados que debe conllevar esa sonda. Para las úlceras, yo les recomiendo el sucralfato, es de los mejores medicamentos que tenemos para esto y sobre todo, bueno, para estas úlceras en particular, es el sucralfato. Y bueno, yo les pongo este producto, no es por como hacer mucha publicidad, pero realmente es bastante bueno, nos ha funcionado muy bien, sobre todo por la presentación que viene en pasta. Y otra vez con mis artículos, pero hay algunos artículos que ya nos mencionan que es mucho más efectivo la presentación en pasta que la tableta, porque bueno, la tableta pues al entrar en contacto con el ácido, esto se vuelve como una pasta y eso es lo que nos ayuda a recubrir las úlceras. Y se ha visto una mejor respuesta con este tipo de productos que vienen en pasta que con las tabletas. Entonces, pues yo sí les recomendaría, pues si lo tienen a la mano, pues usar estos tipos de productos ya en gel. Obviamente son más fáciles de administrar y estas son nuestras dosis, ¿no? De 0.5 a 1. 0.5, pues pacientes pequeños, realmente hasta 5, incluso hasta 8 kilos, 10 kilos. Después ya empezamos a utilizar 1 gramo y lo podemos usar hasta 4 veces al día. En gatos, pues obviamente por el peso lo usamos un poquito a menos dosis. Estos gramos son por paciente, ¿ok? No por kilo. Bueno, ahí acabamos un poquito con esto. No sé si alguna duda sobre esa, no sé si quieran que veamos un poquito de duda, si alguien tuvo alguna pregunta sobre lo que vimos antes de entrar, de cerrar con el caso clínico para que ya no se nos aburran. Creo que ya nos extendimos un poquito, pero pues no sé, a ver, podemos a lo mejor contestar algo. A ver, doctor, dice el doctor Mauricio Barrios, ¿está indicado el uso de carbón activado y probiótico como terapia conservadora para disminuir la urea y creatinina en pacientes renales crónicos? Ok. Bueno, lo habíamos comentado, el carbón activado realmente no, tampoco se ha visto que funcione mucho como un quelante de este tipo de toxinas urémicas. No hay nada reportado que realmente funcione. Los probióticos, bueno, creo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Les digo, hay estudios que, sobre todo con la urea, con la creatinina, pues no se ha visto cambio alguno, pero por ahí me acuerdo de haber visto algún artículo que mencionó que sí vieron algunas bajas de creatinina, pero pues realmente no funciona muy bien. Pueden darlo, o sea, yo no digo que no lo den, pueden darlo como suplemento, no va a pasar nada, de todos modos, no le va a pasar nada a nuestro paciente, pueden usarlo y con gusto, o sea, si tienen unas mejorías y todo, pues les pido que nos lo compartan. Yo la verdad no he visto gran mejoría con este tipo de productos. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. La doctora Nelly Alvarado Garfias pregunta, ¿entonces es mejor medir urea o BUN? Ok, es buena pregunta. Cualquiera de las dos es buena. Realmente las dos nos van a dar un indicio de la insuficiencia renal.
El boom generalmente lo utilizan muchos laboratorios como un mejor marcador de la elevación de esta enzima, pero realmente no hay mucha diferencia en cuanto a marcador, ¿no? Pueden usar cualquiera de los dos, como venga en sus análisis clínicos, realmente es un resultado fiable de los niveles de urea. Uh-huh. Ok. Igual la misma doctora Neri Alvarado pregunta Uh-huh. que si es correcto llamar azotemia al aumento de urea en sangre y urecreatinemia al aumento de urea y creatinina en sangre. Sí, claro, la azotemia, como lo habíamos hablado, la azotemia son el aumento de los productos azuados, nitrogenados, entre ellos, pues, precisamente la urea y la creatinina. Entonces, sí, es correcto llamarle de esa manera. Y la otra... El doctor Guillermo AP pregunta, ¿para qué hacer endoscopía en un paciente con síndrome nefrótico sin evidencia de sangrado de tubo digestivo? Ok, bueno, obviamente no lo pongo como un método diagnóstico frecuente. O sea, no va a llegar un paciente nefrópata y no lo vamos a meter en una endoscopía. Eso lo hacemos solo si tú quieres saber qué tan mal está ese paciente, si realmente tenemos una úlcera gástrica y si podemos a lo mejor intervenir por ese medio, ¿no? O como un diagnóstico diferencial también lo podemos manejar. Obviamente es un método que no lo usamos frecuentemente, pero se puede usar y eso obviamente es opcional y es dependiendo tu paciente, ¿no? No lo estoy poniendo como si fuera una panacea o que llega tu paciente y vamos a hacerle una endoscopía. Entonces, eso depende del paciente y no es una necesidad, obviamente. Ok, la doctora Mónica Aguilar dice, muchas gracias, doctor, excelente tema, ya que había muchas cosas que nunca se había tocado. Felicidades. Mi pregunta es en uremia. En uremia se maneja el hidróxido de aluminio, que la o baja las concentraciones y funciona mejor que el azodil. ¿Y cuál sería la dosis? Ok, ahí va. Bueno, de hecho, el hidróxido de aluminio es un quelante de fósforo, no es para la urea como tal. Sí es para la uremia, porque obviamente el fósforo también se considera como una toxina urémica. Es buena pregunta. Con el hidróxido de aluminio hay muchos quelantes del fósforo. Este en particular sí se usa, es bueno, tiene sus efectos secundarios como todos, pero hay algo en particular con él que se ha visto en muchos pacientes que el aluminio, o estos hidróxidos de aluminio se llegan a concentrar a nivel encefálico, entonces también pueden ser un detonante de encefalopatías o de convulsiones en los pacientes. Entonces, si se usan, pueden usarlo, pero con mucha precaución. Pues yo preferiría a lo mejor usar otro tipo de quelantes de fósforo, como el carbonato de calcio. Obviamente, pues también tiene sus discrepancias, ¿no? Pero, pues yo les recomendaría más, a lo mejor, usar eso. Pueden usarlo sin ningún problema. Uh-huh. Sigue la plática, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Bueno, el doctor Daniel Torres Alarcón nos dice que la mayoría de los equipos miden boom y se requiere de un factor de conversión para convertir urea, pero no hay diferencia relevante. Exacto, sí, muy bien, gracias al doctor Daniel, muy buen patólogo clínico. Sí, exactamente, la mayoría de los miden los boom, es lo que decíamos, ¿no? Que no hay una relevancia entre los dos, y sí se usa un factor ahí de conversión, que de hecho hasta pueden encontrar en internet calculadoras ahí automáticas de boom a urea, pero no va a cambiar demasiado en nuestro diagnóstico. Ok, bueno, con esto, todas estas preguntas que se están haciendo vía Facebook Live, las vamos a guardar y las vamos a seguir contestando posteriormente a la transmisión para que ninguna se quede sin contestar, ¿no? Bueno, leemos la última, dice Valeria de León Ruiz, si existe infección, ¿qué tipo de antibiótico se tendría que dar? Muchas gracias. Muy bien, es muy buena pregunta. De hecho, con este paciente que tenemos acá, tuvo una complicación con una infección en vías urinarias y pues a ellos siempre les recomiendo hacer siempre su cultivo con antibiograma, ¿no? Para saber exactamente qué antibiótico dar y pues en eso basar tu antibioterapia. Y es importante conocer su metabolismo, como lo habíamos comentado. Por ejemplo, con este paciente manejamos amoxicilina porque fue resistente a él.
sabemos que tiene un metabolismo renal, pero pues siempre vamos a manejarle dosis adecuadas, ¿no? A lo mejor no las dosis terapéuticas, sabemos que a lo mejor al principio podemos manejar una dosis terapéutica y después ir bajando dosis o frecuencias, como lo habíamos comentado, para que no se nos acumule este medicamento. Entonces, tu antibioterapia puedes empezar con las más frecuentes que usamos para vías urinarias, ¿no? Puedes empezar con la amoxicilina, que pues realmente si llega a acumularse pues no nos causa tantos problemas, o ampicilina, enrofloxacina también tiene metabolismo por ahí renal, pero como siempre pues tener cuidado con tus niveles, tus dosis, y siempre haciendo unas mediciones constantes de tu urea, creatinina, para ir viendo si tienes elevaciones o no, y siempre esperar, ya que tienes tu tratamiento empírico, pues cambiarlo en cuanto te llegue tu antibiograma, ¿no? Que es bien importante que lo hagan. Uh-huh. Ok, mira, terminamos ya con 2 preguntas, una que me parece muy interesante. Entonces, el omeprazol está indicado en pacientes con enfermedad renal crónica grado 3 o 4 del doctor Eduardo Reyes. Contraindicado. Es lo que decíamos hace rato, ¿no? No es que esté contraindicado, lo podemos usar, pero por un lapso corto de tiempo. En veterinaria, te digo, no tenemos todavía estudios que corroboren estos estudios que se hicieron en humanos. Todavía no sabemos realmente cuánto tiempo lleva para que realmente cause un problema renal. Sabemos que tienen esos metabolitos, se depositan en las células renales y pueden causar daño, pero lo que se ha visto es eso, ¿no? Que es a largo plazo. Entonces, yo diría que sí lo puedes usar, pero por lapsos cortos de tiempo, ¿no? Ok, y la última pregunta del día de hoy. Buenas noches, saludos desde Venezuela, dice Georgeli Pérez Hernández. Uh-huh. Quisiera saber qué opinión tienes del uso de lactulosa para evitar la reutilización de amonio y evitar la recaptación a nivel hepático y así disminuir la producción de urea. Ok, perfecto, también buena pregunta. Sí, pues fíjate que sí, la lactulosa se ha visto que funciona también precisamente para esto que nos comentas, y puede bajar los niveles de amonio. Finalmente, como no tenemos se puede medir, pero como lo comenté hace rato, los niveles de amonio en sangre muchas veces en estos pacientes pueden ser normales, entonces no tenemos tampoco un parámetro como tan fiable para decir si nos funcionó o no nos funcionó, ¿no? La lactulosa. Hay artículos que dicen que sí funciona, otros que dicen que no hay muchos cambios. Pues yo creo que más bien habría que hacer como un poquito más de investigación ahí, pero pues también usarlo con mucha precaución, porque obviamente si tienes un paciente con diarrea y le quieres meter lactulosa, bueno, ¿no? Pues entonces tampoco es un tratamiento que yo diría como esencial, pero bueno, pues está ahí. Si alguien lo está usando y les funciona, ven mejorías sustanciales en sus pacientes, pues también les pedimos que lo compartan. Yo la verdad no he visto como mejorías tan claras con el uso de lactulosa, entonces pues no lo pongo como un tratamiento esencial, ¿no? O base. Uh-huh. ¿Sigues con caso clínico? Sí, perdón, ya. Continuamos. Perdón, ya se me va la voz. Entonces, nada más para concluir, vamos a verlo rápido, nada más para concluir con ese caso, no nos vamos a meter demasiado, pero vemos, ¿no? ¿Qué encontramos en el examen físico con este paciente? Como lo habíamos comentado, era un paciente poco responsivo, y una deshidratación bastante importante, con una condición baja, ya postrado, teníamos úlceras en los bordes linguales, todo, pues, obviamente consistente con nuestro síndrome urémico, con nuestra patología de insuficiencia renal crónica terminal IRIS grado 4, su aliento urémico, que ya habíamos comentado por qué se da, un poquito de dolor a la palpación en abdomen craneal. Y bueno, el diagnóstico, pues ya lo habíamos comentado, es un insuficiente renal crónico IRIS 4, teníamos un SDMA arriba de 50 miligramos por decilitro, que pues prácticamente nuestro equipo pues ya tuvimos que luego hacer unas diluciones porque no nos quería marcarlo de tan alto que estaba, pero bueno, este fue el resultado. Estaba un poquito también hipertenso nuestro paciente, bueno, esto de Cushing lo pongo aquí porque tuvimos, bueno, aquí no sé si recuerden su perfil completo, teníamos elevada la fosfatasa alcalina, pero este paciente se le dio
Ay, Dios, ya me fui hasta acá, perdón. Se le dio una dosis de esteroides, eso comentaron el propietario, no sabemos cuáles. Entonces, antes esa elevación de fosfatasa alcalina se atribuyó a la dosis de esteroides y pues no le tomamos como mayor importancia, ¿no? Pero al pasar los días, en sus análisis siguientes, llevábamos ya como, si no mal recuerdo, unos 5, 6 o un poquito más de días y la fosfatasa aumentaba y aumentaba, ¿no? Sé que obviamente se pueden causar por algunas otras patologías, lo sabemos, pero de todos modos, pues dijimos, bueno, no está de más, vamos a hacerle una prueba de cortisol a dosis baja y bueno, ya no les puse aquí el resultado, pero salió compatible con Cushing, se hizo una dosis alta y pues resultó que tenía ahí también compatibilidad con Cushing primario, ¿no? Entonces, aparte de todo, pues era un paciente con otra patología asociada. También este paciente, lo que les comentaba, ¿no? Tuvo una convulsión tónico-clónica al entrar al hospital. Obviamente, pues lo atribuimos al síndrome urémico. Se fue controlando y después recayó, tuvo un par de convulsiones más. Y es lo que nos decía el propietario, oye, pero pues si ya va bien con sus estudios, bueno, pues ya le explicamos esto de las toxinas, ¿no? Pues que no solo es como, es la urea y la creatinina, tenemos muchas otras que no estamos midiendo que pueden estar causando todo el problema convulsivo. Este paciente, bueno, obviamente pues estaba muy grave, ¿no? Ya estaba pues casi, pues nos llegó casi en calidad de bulto, como dicen. Entonces, pues su tratamiento, se los pongo aquí rápido, pusimos obviamente todo lo que comentamos, usamos omeprazol en este paciente, después lo cambiamos por ranitidina, tenía una alcalosis metabólica brutal, entonces, bueno, se puso una infusión también de bicarbonato, que después se corrigió bastante bien sus niveles de bicarbonato, el paciente mejoró muchísimo. Lo colocamos sonda uretral, que eso no se los comenté, pero es importante también la medición de la producción de orina en nuestros pacientes. Hay que ver si no estamos oligúricos o de plano anúricos, ¿no? Que estamos produciendo bien orina para checar, porque después podemos caer a lo mejor en un síndrome nefrítico ahí, y bueno, hay que dar tratamientos adicionales. Colocación de sonda esofágica, también como los comentamos, carbonato de calcio como quelante de fósforo, perdón. Pusimos catéter peritoneal, el TENCOF es un pediátrico de cola de cochino, que es el que realmente se usa en humanos. Usamos Benacepril como para la hipertensión. El Benacepril importante porque pues no tiene o tiene muy poco efecto sobre el riñón o el metabolismo renal, entonces lo pueden usar. Obviamente si no hay control de hipertensión pueden usar otro tipo de hipertensivos, ¿no? Está el amlodipino que también lo pueden usar y bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero es importante también controlar la tensión de nuestros pacientes. Se usó fenobarbital porque empezó esas convulsiones. Si bien no estábamos ahí atacando como el problema principal, pues sí necesitábamos deprimir un poco al sistema nervioso, ¿no? Entonces, se usó, funcionó con nuestro paciente, dejó de tener convulsiones. Obviamente, pues empezamos a quitar un poquito, a bajarlo de dosis, pero finalmente el fenobarbital tampoco tiene tanta afección a nivel renal, entonces no tiene metabolismo renal tan importante, entonces no hay mucho problema con él. Obviamente, pues entre menos medicamentos mejor, ¿no? Su diálisis peritoneal, empezamos con una diálisis peritoneal discontinua, después ya la aumentamos a una continua, dejando el líquido mucho más tiempo por más horas. Empezamos con una diálisis peritoneal, perdón, este está mal, ese 2.5 va acá arriba en la diálisis. Empezamos con soluciones de 2.5 y funcionaron bastante bien. Ahí estuvimos alternando con una de 1,5, de 4,5, ya dependiendo de nuestro paciente. Y se aplicó darbepoetina días después porque su hematocrito empezó a bajar, ¿no? Entonces, para poder mantenerlo. Estos fueron sus estudios siguientes a lo que ya habíamos visto al principio.
pues aquí vemos gente una baja de urea bastante importante después de nuestras diálisis. Sí teníamos otras complicaciones, como les comentaba, aquí vimos la fosfatasa mucho más elevada, seca, todo esto que todavía pues tenemos que corregir esto. Aquí a lo mejor también nos faltó de poner el ácido urso deoxicólico para nuestros colestasis, que era lo que comentábamos, ¿no? El síndrome urémico, que no nada más nos causa la cirugía gastroentérica, la neurológica, tenemos toda una gama de cosas que a veces no ponemos atención en ellas, pero tenemos que corregirlas. Por acá el bicarbonato, como lo vemos, pues ya estaba en niveles normales, que ya se controló bastante bien. Cloro y sodio lo teníamos en niveles un poquito bajitos, ahí empezamos a dar unos bolos también de solución salina, de cloruro de sodio. El fósforo también nos bajó muchísimo, al principio lo teníamos, si mal no recuerdo, como en 5, 5 y cachito, y ahorita lo teníamos en niveles más bajos. El potasio también me pasó, ahí no pusimos en la terapéutica, se suplementó con potasio, con esa sí es un Renalca, para poder empezarlo a subir. Nos subió un poquito más el potasio, ya lo teníamos casi en niveles normales, ¿no? Bueno, en los estudios siguientes de urea y creatinina vemos que empezó a bajar más de lo que teníamos. Empezamos con un nivel de 800, 600, ahorita ahí teníamos ya de urea, pues como ven ya estábamos en un nivel casi pues ya más cercano a lo normal. Esto está en miligramos por decilitro, esto está convertido a milimoles por litro, digo micromoles por litro, perdón. Y lo que les comentaba, bueno, acá, bueno, estos son, perdón, ahí se colaron esos estudios. Esto es como de los otros estudios que la albúmina ya estábamos también en niveles normales, las fosfatadas seguía muy elevada, que por eso les digo que se hizo lo del cortisol. Y esta es la gráfica de lo que les comentaba con la diálisis peritoneal, ¿no? Es como la diferencia de cómo teníamos hasta el tope la urea, con nuestra diálisis, cómo nos bajó ya a un punto casi normal. La creatinina, sin embargo, se sostiene un poquito más elevada, no nos baja tan drásticamente como la urea. Esto ya es un videito de nuestro paciente después de unos días de tratamiento, ya empieza a comer. Ahí de hecho lo tenemos ahí está con su diálisis, con su sonda y todo eso. Está comiendo ya nuestro paciente, y está acá, pues ya el propietario quiso que se diera de alta, ¿no? Que la verdad es que nos arrepentimos un poco después de tiempo. Ya llevamos bien casi 15, 20 días que ya el paciente estaba bien, caminaba, comía en casa, ya empezó a comer, pero el propietario se lo quiso llevar, quiso probar ya en casa. Era un poquito desesperado, él quería que ya corriera, obviamente se le dijo que ya no iba a correr, pues ese grado de insuficiencia renal solo estábamos manteniendo a nuestro paciente que estuviera mejor, pero pues no iba a volver a ser el mismo, ¿no? Y lamentablemente, pues después, casi ya en un mes de que estuvimos bien, mejoramos, el propietario hizo vomitar al paciente, le zambuqueó, hay una cantidad enorme de alimento por la sonda, lo hizo vomitar, y después de unos días me habla a las 5 de la mañana, hey doctor, y yo llorando, es que mi perro ya parece que se está muriendo, y le digo, pero pues ¿qué pasó? Me dice, estaba muy bien en la noche, comió y todo, pero dije, ¿qué pasó? Y pues resulta que le quiso dar medicación, se la quiso dar oral, sin la sonda, se la metió, el paciente pataleó y todo, y pues con ese forcejeo, el estrés que le manejó, colapsa el paciente, empieza a tener un paro respiratorio, y en lugar de llevarlo corriendo al hospital, me habla y está ahí como 10 minutos tratando de decirme, ay, doctor, ¿qué hago? Yo, tráigalo al hospital. Bueno, nunca lo llevó, lamentablemente se le murió al propietario ahí, ya no pudimos hacer el seguimiento, y bueno, pues fue una lástima, ¿no? Porque pues era un paciente que iba bastante bien. Pero bueno, pues ya para terminar, las conclusiones, pues les dejo esto, ¿no? Que siempre exageremos, sobre todo en los pacientes gerontes. ¿A qué me refiero con exagerar? Pues hagamos la mayoría de las pruebas que podamos. Obviamente, pues no le vamos a hacer una tomografía a un paciente que viene feliz, ¿no? Pero sí, siempre tratar de que, aunque se vean sanos nuestros pacientes gerontes,
de 8, 9, 10 años, y empecemos a hacer SDMA, empecemos a hacer urea, creatinina, todas nuestras pruebas de cajón, para empezar a investigar y que no nos llegue a una etapa tardía, ¿no? Empezar a diagnosticarlos a lo mejor en una etapa 1 y sobrellevarlos en una etapa 1 y a lo mejor el paciente nunca va a cambiar de etapa con nuestros buenos manejos. Entonces siempre exageren, como en este caso, ¿no? Un vómito, ¿qué le costaba hacer una prueba desde el principio? Hacer una prueba, un hemograma, una química sanguínea y haber detectado la insuficiencia renal. A lo mejor ya íbamos a estar en etapa tardía, pero un mes antes. O sea, imagínense qué logros íbamos a tener con ese paciente con un mes, ¿no? Si como llegó, logramos hacer que otra vez ese paciente comiera, que se parara y todo, o sea, lo que hubiéramos podido alcanzar, a lo mejor ese paciente ahorita seguiría muy bien, a lo mejor no hubiera durado unos 8 meses, no sé si hasta el año, pero seguro que hubiera estado mejor. Entonces, exageren con estos pacientes. Empiecen su tratamiento lo antes posible y su sonda gastroesofágica también lo antes posible, su alimentación, que no se nos decaiga. Se ha correlacionado también mucho el estado, la condición corporal de estos pacientes nefrópatas con el tiempo de sobrevida, ¿no? Entonces, obviamente, entre más bajo peso corporal, menos viven los pacientes. Entonces, pongan su sonda esofágica, es fácil de ponerlas, entonces, pues háganlo. Su alimentación, pues obviamente la alimentación es bien importante, lo pueden hacer por la sonda, entonces empiecen a alimentar por sonda y tener cuidado con todas las patologías subyacentes. No confiarnos que ya solo tiene su insuficiencia renal, nos enfocamos el riñón y nos vale todo lo demás. Entonces, tengan cuidado con eso, siempre pongan atención en la bioquímica clínica, en el hemograma. En unos días más vamos a tener ahí una plática con el doctor Daniel, véanla, es de patología, es bien importante saber, a lo mejor no vamos a ser expertos patólogos clínicos como ellos, pero sí al menos y saber identificar que algo está mal y que esos valores no se elevan porque sí, ¿no? Siempre hay algo atrás y saber por qué se están elevando. Y si no sabemos, pregunten. Y si no, bueno, hay libros, ¿no? Entonces, importante que no demos, o no menospreciemos todos estos valores que nos dan nuestros laboratorios. Pues muchas gracias. Les agradezco muchísimo su atención. Vamos a estar contestando dudas. Si quieren contactarme, a lo mejor les podemos ahí poner el correo en el Facebook. Cualquier cosa, pues estamos a su disposición. Cualquier pregunta, con muchísimo gusto las contestaremos lo mejor que podamos. Y pues que pasen una excelente noche. Les dejo aquí un poquito de bibliografía que pueden consultar también ustedes. Hay más, obviamente, hay mucho más. Esto es como de las cosas ahí que pueden tener referencia, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Un saludo a todos por ahí. Perfecto, pues bueno, así déjala. Perfecto. Ya se me fue el doctor aquí. Bueno, primero, agradecimiento al doctor Armando Ramírez por aceptarnos aquí en su casa. Muchas gracias, doctor. Pues placer. Ya sabes que la están a distancia, pero bueno, ahorita estamos ya nos lavamos la mano y todo. Otra mención, muchas gracias a todos los seguidores que nos estuvieron mandando mensaje desde Panamá, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Venezuela. Muchas gracias, vamos a estar por allá próximamente. Yo creo que va a ser para el próximo año, pero vamos a estar por allá. Tal vez hagamos un tipo de chat para ver qué pláticas estarían interesados en recibir por cada país, ¿no? Como dijo el doctor Armando, tenemos la próxima plática el próximo 29 de abril del 2020 a las 20 horas igual, 8 de la noche, Ciudad de México, con el doctor Víctor Daniel Torres Alarcón, que es patólogo clínico, y nos va a hablar acerca de la no controversia, sino que es infección contra inflamación, ¿ok? Y los hallazgos clínicos. También, bueno, pues terminamos ya esta plática. Vamos a seguir contestando preguntas. Yo creo que ya terminamos la transmisión y lo vamos a estar escribiendo, ¿no? Ya saben, estamos en tiempos de contingencia, sigamos con la capacitación en línea.
quedémonos en casa para no seguir propagando esta enfermedad. Así es que seguimos en contacto. Por favor, si les gustó este video, pónganle like y compartir a la página de Loeffler-Inofarma. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.